Fernando Valenzuela es, sin discusión, el pitcher mexicano más importante en la historia del béisbol. Pero si vemos los números de cerca, hay un argumento incómodo, porque hay otro pitcher mexicano que en su mejor momento pudo haber sido más dominante. Estoy hablando de Teodoro Higuera. Entonces la pregunta no es tan simple como parece. ¿Fernando Valenzuela es el mejor lanzador mexicano de la historia? Esto no es solo una idea, ya que si nosotros ajustamos por contexto de liga, Higuera tiene mejores números en métricas como el promedio de carreras limpias plus. Él tuvo más dominio relativo, más control, menos tráfico en las bases, pero con una carrera mucho más corta. Entonces, ¿qué pesa más? Para entender esta comparación, hay que comenzar por lo evidente. Fernando Valenzuela no fue solo un gran lanzador, él fue un fenómeno. En 1981, con apenas 20 años, tomó por sorpresa a todo el béisbol. 8 victorias consecutivas, 5 por blanqueada. Y algo que no aparece en ninguna estadística, una ciudad completamente volcada con él. Lo que vino después fue histórico. Premio Novato del Año, Premio Cy Young, y un fenómeno cultural que hoy conocemos como la Fernandomanía. Pero más allá del impacto, hubo un dominio real en el terreno. Valenzuela fue un as en la rotación de los Dodgers. Acumuló una carga de trabajo enorme, temporadas largas, muchos innings, y durante ese periodo fue uno de los pitchers más dominantes en todo el béisbol. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque mientras Fernando acumulaba temporadas, hubo otro pitcher mexicano que siguió un camino completamente distinto, sin la misma atención y sin el mismo contexto, pero con un nivel de dominio que, por momentos, fue igual de impresionante. Teodoro Higuera debutó en Grandes Ligas hasta los 27 años, tarde para los estándares de la época, y aún así, desde el inicio fue dominante. En sus primeras temporadas con los Cerveceros de Milwaukee, no solamente fue efectivo, fue uno de los mejores lanzadores de toda la liga. Y cuando se analiza su rendimiento por temporada, los números empiezan a contar una historia distinta. A simple vista, los números totales favorecen claramente a Fernando Valenzuela. Más temporadas, más innings, más victorias. Pero esos números cuentan solo una parte de la historia. Porque cuando nosotros dejamos de preguntar cuánto lanzaron y empezamos a preguntar qué tan bien lo hicieron, la conversación cambia. Si usamos métricas ajustadas como el promedio de carreras limpias plus, Higuera alcanza un 117, mientras que Valenzuela se queda en 104. Y eso es importante porque significa que en promedio Higuera fue más dominante en relación a su entorno. Y esa diferencia también se ve en cómo lanzaban. Higuera ponchaba más y otorgaba menos bases por bola, más control y más dominio directo. Valenzuela, en cambio, dependía más del contacto. Incluso en métricas como el whip, Higuera permite menos corredores por entrada, menos tráfico en las bases, por lo tanto un mayor margen de error. Pero aquí entra la otra cara de la historia, porque si hablamos de volumen, Valenzuela está en otra dimensión, más de 2.900 innings, casi el doble de Higuera, más durabilidad, más años, y eso también tiene valor. Pero hay un factor que conecta a ambos y que probablemente define esta comparación más que cualquier otra estadística. Y eso desgraciadamente fueron las lesiones. La carrera de Fernando Valenzuela cambió a finales de los años 80. Después de un inicio dominante, su rendimiento comenzó a verse afectado. No de golpe, pero sí de manera progresiva. En el caso de Teodoro Higuera, el impacto fue distinto, más directo,
más definitivo. Primeramente una lesión en la espalda y de manera posterior una lesión en el hombro de lanzar que terminó prácticamente con su carrera en su mejor momento y con ella la posibilidad de ver hasta dónde podía llegar. Vamos a ver los números de ambos para poder comenzar a hacer nuestra comparación. Como nosotros podemos ver, Valenzuela tiene un WAR mayor, y esto se debe a que tiene el doble de juegos lanzados, el doble de aperturas y más del doble de entradas lanzadas. Obviamente ahí lleva una ventaja enorme sobre Higuera. Sin embargo, cuando nosotros vemos otro tipo de métricas, nosotros podemos observar que, por ejemplo, Higuera tiene un promedio de carreras limpias plus de 117, mientras que Fernando Valenzuela es de 104. Es decir, la ventaja aquí es de Higuera. Además, Higuera ponchó al 18.8% de los bateadores que enfrentó en Grandes Ligas y dio menos bases por bolas, en promedio un 7.7%. Entonces, en este tipo de métricas avanzadas, Higuera tiene la ventaja. Otra de las estadísticas que nosotros podemos voltear a ver es el WHIP, que mide la cantidad de corredores que tiene un lanzador por cada entrada lanzada. A lo largo de su carrera, Higuera tuvo 1.23 corredores por cada entrada, mientras que Fernando Valenzuela 1.32. Si bien es cierto, estas diferencias parecen mínimas, cuando nosotros vemos estos números por el total de entradas lanzadas, eso se traduce en una cantidad mucho más grande de corredores que tuvo Valenzuela en su carrera. Es decir, llegaban mucho más a base que lo hacían con Higuera. Otro de los datos que podemos voltear a ver es lo que le bateó la oposición a cada uno. Si nosotros tomamos en cuenta el promedio de bateo, a Teodoro Higuera le batearon 243, mientras que a Valenzuela le batearon 248. La diferencia es bastante mínima entre ambos, pero cuando tomamos en cuenta el porcentaje de envasado y el slugging, dando como resultado un OPS y después midiéndolo por el contexto de la liga, nosotros vemos que Teodoro Higuera tiene un OPS Plus de 83. Eso quiere decir que era 17% mejor que el promedio de la liga, mientras que Fernando Valenzuela tiene un 95, es decir, solamente 5% mejor que el promedio de la liga. Y bueno, como dato anecdótico, solamente se enfrentaron una sola vez y el triunfo fue para Higuera. Como ya hemos establecido, Valenzuela tiene ventaja cuando nosotros vemos los números totales durante la carrera. Y es que Valenzuela lanzó durante 17 temporadas, mientras que Higuera solamente lo hizo en 9. Por ello me parece importante tratar de llevar la discusión y llevar el análisis hacia el momento en el cual ambos lanzadores estuvieron en su plenitud. Para Valenzuela son las temporadas entre 1981 y 1987. Para Higuera son las temporadas entre 1985 y 1991. Como podemos ver, coinciden en algunos años. Tomando en cuenta los 7 mejores años en la carrera de ambos, vemos que Higuera es ligeramente mejor en WAR, un 31.8, mientras que Valenzuela tiene un 31.2. Si nosotros analizamos otros números, también podemos tomar en cuenta de que durante esas 7 temporadas, Higuera tuvo un promedio de carreras limpias plus de 124, 24% mejor que el promedio de la liga, mientras que Valenzuela tuvo un 115. Tomando en cuenta el WHIP, nosotros podemos observar que Higuera cuenta con un 1.18, mientras que Valenzuela un 1.23. Esto quiere decir que tanto en promedio de carreras limpias plus como en número de bases por bolas y hits por entrada lanzada, el pick de Higuera fue mejor. En ese mismo periodo de 7 años, nosotros podemos ver que Valenzuela lleva la ventaja en porcentaje de ponches. Ponchó al 19.5% de sus bateadores, mientras que Higuera fue a un 19.1%. Si tomamos en cuenta el porcentaje de bases por bolas, tuvo un mejor control Higuera,
7.3 bases por bolas, mientras que Valenzuela un 8.9. En cuanto al bateo, estuvieron bastante similares, un promedio de bateo en contra de Higuera de 238 y un promedio de bateo en contra de Valenzuela de 234. Las comparaciones aquí son bastante similares. Entonces, después de todos estos números, queda la pregunta: ¿fue Teodoro Higuera mejor que Fernando Valenzuela? Yo creo que la respuesta depende de lo que estemos midiendo. Si hablamos de legado, impacto cultural y lo que significó para el béisbol mexicano, latino y en los Estados Unidos, la respuesta es clara. Fernando Valenzuela no tiene comparación. Pero si la pregunta cambia y hablamos de rendimiento puro, de qué tan dominante fue un pitcher en su mejor momento, entonces la conversación se vuelve mucho más cerrada, porque en ese terreno Teodoro Higuera tiene un caso que vale la pena considerar. Y quizá la verdadera conclusión no es decidir quién fue mejor, sino reconocer que la historia del béisbol suele ser más compleja de lo que parece. Y a veces las mejores historias están en las comparaciones que casi nadie se hace. Y al final, la pregunta no es solo quién fue mejor, sino qué es lo que valoras más: una carrera larga o un pico de rendimiento más dominante. Entonces, si tuvieras que elegir, ¿con quién te quedas?